bienvenidos a mi mundo del derecho, donde aprenderás muchísimas cosas interesantes del derecho a nivel mundial. Esta vez viajaremos a Chicago, Estados Unidos. En 1886, se comienza a escuchar 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar, 8 horas para dormir. Así comienza la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, pues el 1 de mayo de 1886, miles y miles de trabajadores se alzaron en una huelga en Chicago, Estados Unidos, sobre todo los trabajadores de la fábrica McCormick Harvesting Machine Company, quienes eran objetos de una serie de despidos y represalias. En estos años existían una gran expansión industrial en los Estados Unidos. Las fábricas, industrias y minas de la Revolución Industrial de los Estados Unidos se caracterizaron por trabajadores inmigrantes, por largas y extenuantes jornadas laborales, entre 12 y 16 horas al día, durante los 7 días de la semana, por un salario realmente bajo que mantenían a los trabajadores en la extrema pobreza, y en espacios insalubres y peligrosos, no existía ningún tipo de seguridad e higiene laboral. Aunado a esto, las mujeres y niños a partir de 5 años, realizaban los mismos trabajos que los hombres y bajo las mismas condiciones, trabajaban largas horas en condiciones miserables, por la mitad del sueldo, explotados por los dueños de las fábricas para maximizar beneficios, dejando como consecuencia una gran cantidad de accidentes y enfermedades laborales, por las condiciones degradantes que eran obligados a trabajar. Los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos y a movilizarse para exigir mejores condiciones laborales, reducir la jornada de trabajo y obtener mejores condiciones de seguridad. Las protestas y huelgas de los trabajadores se hicieron cada vez más frecuentes a medida que el movimiento sindical ganaba fuerza. Estos movimientos enfrentaron a menudo una dura represión por parte de los empresarios y las autoridades policiales, con el apoyo comunicacional del New York Times. Todo esto generó gran malestar dentro de los trabajadores y organizaciones sindicales, por lo que el movimiento obrero anarcosindicalismo movilizaron protestas entre los días 1 y 4 de mayo, en la Plaza Haymarket, cansados de la explotación de sus patrones. Se imaginan a miles de trabajadores marchando por la ciudad, reunidos en la plaza, agitando banderas y pancartas y gritando consignas como 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para lo que queramos. El ambiente era festivo y lleno de esperanza, con discursos apasionados de líderes obreros que llamaban a la unidad y la lucha por los derechos de los trabajadores. En medio de la creciente tensión y las demandas cada vez más vehementes de los trabajadores congregados en la Plaza Haymarket, la policía de Chicago intervino para restablecer el orden. Los agentes, vestidos con sus uniformes oscuros y empuñando sus porras, avanzaron de manera firme y resuelta hacia la multitud, que reaccionó con gritos y abucheos. La escena se tornó cada vez más caótica a medida que ambos bandos se enfrentaban, con los oficiales tratando de disolver la manifestación y los manifestantes resistiéndose a ser dispersados. Hasta entonces, la protesta había transcurrido de manera pacífica, con los trabajadores expresando pacíficamente sus demandas por una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, el enfrentamiento con las fuerzas del orden generó una escalada de violencia. En su tercera jornada, algunos huelguistas se enfrentaron a los esquiroles que habían acudido a trabajar a las fábricas y la policía disparó contra ellos, matando a 2 personas. Indignados por la violencia policial, grupos anarquistas convocaron una manifestación al día siguiente, el 4 de mayo, en la plaza de Haymarket, el corazón comercial de Chicago. Llegando el día, la concentración comenzó de manera, incluso los sindicalistas Albert Parsons y August Spies dieron discursos en pro de los derechos laborales, acercándose incluso el alcalde de Chicago a escuchar los discursos. Cuando el sindicalista Fielden estaba dando su discurso, se presentaron un grupo de policías y comenzaron a dispersar a la multitud. Cuando de repente se escucha una fuerte explosión que siembra el terror. Una bomba casera fue lanzada desde la multitud, impactando directamente entre las filas de los agentes. La detonación causó un caos total, con heridos y muertes de obreros y policías. Los policías, con sus uniformes azules y sus cascos, reaccionan de manera desmedida, disparando indiscriminadamente contra la multitud indefensa. En el suelo, los heridos gritan de dolor mientras la escena se llena de humo y confusión. La escena de la masacre fue caótica y violenta. El New York Times aseguró que los manifestantes dispararon primero,
El agente de policía Michael Scott, encargado de investigar los hechos, escribiría tiempo después confesando que el alto número de heridos en su bando se debía a excesos cometidos por compañeros suyos. La identidad de la persona que lanzó la bomba nunca fue establecida con certeza, pero las autoridades culparon a los organizadores del evento, acusándolos de instigar a la violencia. Por tal acontecimiento, la Fiscalía acusó a los organizadores de la manifestación de ser los responsables de la explosión de la bomba, a pesar de que no había pruebas concluyentes que los vincularan directamente con el ataque. 8 de los principales organizadores de la manifestación, hoy conocidos como los Martínez de Chicago, August Spies, Louis Lingg, Michael Schwab, George Engel, Adolf Fischer, Oscar Neebe, Albert Parsons y Samuel Fielden. 5 de los acusados eran inmigrantes alemanes: August Spies, Louis Lingg, Michael Schwab, George Engel y Adolf Fischer. El sexto, Oscar Neebe, había nacido en Estados Unidos, pero era de origen alemán. Albert Parsons también había nacido en Estados Unidos y era de origen inglés. El octavo acusado, Samuel Fielden, había nacido en Inglaterra. El 21 de junio de 1886, comienza la causa, un juicio marcado por un ambiente de hostilidad y sesgo antisindical, y se cuestionó la imparcialidad del tribunal y la legalidad de las condenas, injustas y contrarias a los principios de un juicio justo. Los sentenciaron a 3, fueron condenados a prisión y 5 fueron sentenciados a la horca por cargos de incitación a la violencia entre ellos. Después del juicio, se presentaron numerosas apelaciones y peticiones de clemencia ante el gobernador de Illinois, Richard Oglesby. El 11 de noviembre de 1887, 4 de los 5 líderes anarquistas August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel, fueron ejecutados en la horca en la prisión de Chicago, mientras que en la víspera de su ejecución programada, Lingg se suicidó en su celda con un detonador de contrabando que supuestamente sostuvo en su boca como un cigarro. Estas ejecuciones provocaron gran indignación y fueron vistas como un acto de represión política contra el movimiento obrero. Pero más duro fue el juicio y las sentencias que se le dieron a los líderes anarquistas, desataron una gran indignación y protestas a nivel nacional e internacional, que denunciaron el juicio como un montaje político para aplastar al movimiento sindical. Las circunstancias de las ejecuciones, con los acusados manteniendo su inocencia hasta el final, convirtieron a los 4 hombres en mártires de la causa obrera. Sus últimas palabras y el modo en que encararon la muerte los elevaron a íconos del movimiento anarquista y de los derechos de los trabajadores. Décadas después, muchos consideraron que las ejecuciones fueron un grave error de la justicia estadounidense, que terminó por alimentar aún más la lucha y la indignación por los derechos de los trabajadores. El legado de la masacre de Haymarket permanece vivo como un recordatorio doloroso de los altos precios que a veces se pagan por defender la justicia. Además, la masacre de Haymarket fomentó el crecimiento del movimiento sindical y la negociación colectiva. Los trabajadores se organizaron para exigir mejores condiciones y defenderse frente a los abusos de los empleadores. Esto llevó a la creación de sindicatos y a la promulgación de leyes que reconocían el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar en bloque. A partir de entonces se reprimió agresivamente a los trabajadores y se detuvo a los líderes del movimiento obrero de Chicago, 4 de los cuales fueron condenados a muerte. Se les conoció como los mártires de Chicago. La fecha del 1 de mayo pasó a ser recordada como la masacre de Haymarket. Pero la festividad del Día del Trabajo se estableció como tal años más tarde. Consolidación del Día del Trabajo. En Francia, la efeméride surgió en 1919, tras la ratificación por ley de la jornada de 8 horas. Al año siguiente, en 1920, la antigua Unión Soviética, URSS, también adoptó la fecha. En decenas de países de todo el mundo, el Día del Trabajo está reconocido como feriado y sigue celebrándose como ocasión para manifestaciones y concentraciones en apoyo de los trabajadores. Gracias por llegar al final. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte.